Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes día 4 de marzo de 2024. La noticia del día es que el acuerdo que durante tanto tiempo llevaba buscando el gobierno para poder cerrar la ley de amnistía parece que está prácticamente ultimado, y así lo reflejan ya muchos, por no decir todos, los medios de comunicación citando fuentes del Partido Socialista. No es una gran sorpresa porque ya este fin de semana, el sábado, Puigdemont, desde su exilio en Waterloo, lo que él llama su exilio en Waterloo, había hecho unas declaraciones dando por supuesto que ese acuerdo se iba a alcanzar, diciendo que se abría una nueva etapa, pero eso sí, diciendo que esa nueva etapa iba a estar presidida por la confrontación y que además no iba para nada a prescindir de la unilateralidad. Había que ver si el gobierno se quería dar por aludido o no. Hoy ha hablado la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, que se llama Esther Peña, sobre estas, digamos, amenazas de Puigdemont. No ha querido decir absolutamente nada, pero sí que es verdad que ha dado por hecho, ustedes ahora lo van a escuchar, yo creo que no hay que interpretarlo de una manera especialmente rigurosa, sí que ha dado por hecho, insisto, que el acuerdo con Junts está prácticamente alcanzado. Reafirmarme en nuestra voluntad y en nuestra absoluta confianza en que la ley saldrá adelante este jueves en la Comisión de Justicia, que se celebrará por la mañana en el Congreso de los Diputados. Estamos convencidos que será una buena ley para España y para Cataluña y que contribuirá por fin a que pasemos página a una de las etapas más difíciles de la convivencia de nuestro país. Ven ustedes que no es difícil de interpretar lo que dice Esther Peña, y además ya cita la fecha del jueves. El jueves es día 7. El día 7 ya saben ustedes que es cuando se acababa el plazo, la ampliación del plazo que había solicitado el Partido Socialista después de no haber alcanzado inicialmente un acuerdo con el partido de Puigdemont, con Junts per Catalunya. Bueno, por lo tanto, yo creo que el jueves va a haber fumata blanca y ese acuerdo se va a producir. No solo eso, sino que además hoy la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, aunque no es del PSOE, es de Sumar, ha querido sumarse al optimismo por lo que respecta el acuerdo en la ley de amnistía y ha llegado más lejos. Ha dicho que también está muy encarrilado el acuerdo con Junts para aprobar los presupuestos. Os digo también en positivo que vamos a tener ley de amnistía y vamos a tener presupuestos generales del Estado, sin lugar a dudas. Nos han votado para esto y a pesar de todas las páginas de periódicos y de tertulianos y tertulianas que ocupan muchos minutos de su tiempo en dibujar un mundo que se va a caer y en el que no se va a producir, lo vamos a tener. Bueno, pues lo vamos a tener, según Yolanda Díaz. Y luego también, fíjense que Junts hoy no ha hablado. No hay, por lo menos que a mí me conste, ninguna declaración de ningún portavoz del partido de Puigdemont, tal vez porque están tratando de llegar a los últimos flecos, no lo sé, esto es algo que ignoro, pero sí que ha hablado la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, se llama Esther Sanz, y que ha dicho lo siguiente. Creemos que esta tiene que ser la semana para la aprobación de la ley de amnistía. Se están acercando posiciones, estamos en contacto tanto con Junts per Catalunya como con el PSOE, con lo cual entendemos que esta debe ser la semana para poder disponer de esta ley de amnistía. Han pasado 2 meses desde la última votación y creemos que es el momento de poder disponer de esta ley, porque al final hay mucha gente que tiene la vida pendiente de esta ley de amnistía, hay mucha gente pendiente de juicio, mucha gente pendiente de entrar en prisión, con lo cual entendemos que esta ley de amnistía debe de aprobarse lo antes posible. Bueno, pues aquí están los 3 frentes que acabamos de escuchar, una parte del partido, por otra parte el gobierno, por otra parte los independentistas catalanes. Una parte de los independentistas catalanes, todos coinciden en hacer ese vaticinio optimista, y han puesto fecha, el próximo jueves, que será día 7, probablemente es cuando conozcamos la letra pequeña de ese acuerdo que se ha alcanzado. Luego verán ustedes que todavía no sabemos exactamente quién transige más para alcanzar el acuerdo, si el gobierno de Pedro Sánchez o el partido de Puigdemont. Lo que está claro, y esto es algo que se venía comentando ya durante los últimos días de la semana pasada, que todos los medios de comunicación han bautizado como la semana horribilis de Sánchez, porque venía de una gran derrota en Galicia y estalló todo el asunto de Koldo García o de José Luis Ábalos, como ustedes quieran, y el mundo parecía que se les venía encima. Por lo tanto, necesitaban retomar la iniciativa.
y la mejor manera que tenían de retomar la iniciativa, de que se hablara de otras cosas, de salir de ese atolladero, de ese agujero en el que se estaban metiendo, en el que por otra parte siguen metidos, era poder sacar la ley de amnistía y poder seguir, digamos, dando pasos adelante para tratar de blindar una legislatura que está malherida, tal y como están las cosas hoy en día. Y esto es lo que opina el principal partido de la oposición. Hoy ha salido Borja Semper, que es su portavoz, y ha esgrimido en voz alta algo que no me parece disparatado como teoría política. Es decir, la ley de amnistía, ¿para qué va a servir? Para tapar el gran agujero que le ha abierto al gobierno todo este escándalo de corrupción. Cuando creíamos que con este gobierno ya lo habíamos visto todo, el nuevo episodio es pretender hacer pasar la aprobación de la ley de amnistía como un hito para tapar la corrupción. Es verdaderamente sorprendente que pretendan hacernos creer y que pretendan colar la amnistía como algo bueno, no para los españoles, sino porque tapa la corrupción a la que está por la que está interpelado el gobierno socialista. Una cosa es que el gobierno lo pretenda, yo creo que lo pretende, por eso digo que no me parece insensato lo que dice Borja siempre en voz alta, y otra cosa es que lo consiga. Yo creo que informativamente, y si no ya lo verán, durante los próximos días vamos a tener que coexistir con la ley de amnistía, pero naturalmente el sumario que se está instruyendo en la Audiencia Nacional, las filtraciones periodísticas y las investigaciones de muchos de esos medios de comunicación nos van a seguir deparando titulares que no van a quedar para nada orillados, en mi opinión. A lo mejor me equivoco, pero yo la verdad es que no creo que ande muy lejos de estar en lo cierto. Bueno, lo que es verdad es que si ustedes ahora me preguntan, bueno, vale, usted ya nos ha contado que va a haber acuerdo para la ley de amnistía, pero ¿en qué consiste el acuerdo? No se le puedo decir. No se puede decir porque no hay nadie que no haya querido contar, por tanto no tengo información al respecto. Saben que había dos puntos, dos caballos de batalla. El partido de Puigdemont lo que quería es que la ley de amnistía cubriera todos los delitos de terrorismo, sobre todo después de la decisión que había tomado la semana pasada la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y también los delitos de alta traición, por aquello del espionaje del señor Putin, y además de las conexiones que mantuvo con algunos líderes independentistas. El gobierno siempre dijo que no, por tanto, durante 15 días esa negociación parecía encallada. Junts insistía en conseguir esos dos objetivos, el Partido Socialista, que es el partido gobernante, decía en que no iba a conceder ninguno de esos dos objetivos. Alguna de las dos partes ha tenido que ceder más, porque si no, no estaríamos ya anunciando prácticamente la consecución del acuerdo. Pero de verdad, créanme, en este momento no hay ninguna información fiable que yo haya leído o escuchado que me permitan pensar quién ha, pagado un precio más caro o quién ha cedido más en esa negociación complicada. Lo que sí que sabemos es que dentro del Partido Socialista hay algunas voces que siguen poniéndose la venda antes de la herida. Por ejemplo, la voz de siempre, Emiliano García Paje, el presidente socialista de Castilla-La Mancha. Dice, hombre, yo no quiero pensar que la ley de amnistía vaya a cubrir los delitos de terrorismo. Yo quiero que se investiguen los delitos de terrorismo. Es más, quiero que si alguien ha cometido esos delitos, pague por ellos. ¿Por qué? Porque me parece que es lo más grave que se ha hecho en este país contra la Constitución nunca. Desde luego investigarlo me parece correcto que se investigue como terrorismo, porque lo que sucedió es muy grave. Lo peor es que estamos intentando jugar a blanquear lo que pasó como si fuera algo del paisaje, algo normal. No, lo que pasó es probablemente de lo más extraordinario que ha pasado, negativamente hablando, contra la Constitución desde que la tenemos. Bueno, Emiliano García Paje ya saben que se ha convertido en el varón crítico, en el varón en singular. Hubo una época, no lejana en el tiempo, donde los varones críticos en el Partido Socialista eran tres. Lambán, que era presidente de Aragón, Guillermo Fernández Vara, que es presidente de Extremadura, y Emiliano García Paje, que es el presidente de Castilla-La Mancha. Luego Guillermo Fernández Vara se apeó del sector crítico, porque consideró que era mucho mejor para él y para sus intereses políticos no enfrentarse permanentemente con Ferraz. Y por lo tanto, pues ya, rindió esa posición crítica, y ya hacía muchísimo tiempo que no escuchábamos a Guillermo Fernández Vara decir cosas como las que le seguimos escuchando decir a el señor García Paje. Pero hete aquí que las elecciones apearon al Partido Socialista del gobierno de Extremadura y había que proceder a renovar el liderazgo del Partido Socialista extremeño. Y competían dos candidatos. Uno era el que avalaba Ferraz, es decir, Sánchez. Y otro, Miguel Ángel Gallardo, era
alguien que quería presidir el Partido Socialista en Extremadura, pero que no era el candidato de Sánchez y que finalmente se impuso. Esta es una noticia de este fin de semana que no deja de tener cierto interés, ver cómo el Partido Socialista pues no siempre sigue los dictados del jefe supremo y apuesta por el candidato que no era el favorito de Sánchez. Bueno, pues hoy Miguel Ángel Gallardo, este nuevo varón del Partido Socialista, ha debutado en Onda Cero. Y la verdad es que les recomiendo que escuchen la entrevista que le ha hecho Carlos Alsina, no porque la entrevista sea buena, que lo es, no digo nada en contra de la entrevista, sino porque ahí yo creo que queda perfectamente reflejado quién es este nuevo Miguel Ángel Gallardo. Un hombre al que le faltan varios hervores, desde mi punto de vista, tiene que conseguir bastante más, seguridad en sí mismo. La entrevista ha sido un sinsentido, porque se perdía Miguel Ángel Gallardo. Carlos Alsina, como hace siempre, le preguntaba para cerrarle las salidas. Él no sabía cómo salir de esos callejones. Han empezado a hablar de la ley de amnistía. Ha habido un momento en que no se sabía si estaba a favor, si estaba en contra. Se ha hecho un lío, la verdad, verdaderamente monumental, hasta que al final, ya acorralada por Alsina, pues no ha tenido más remedio que hacer el resumen del resumen. Le da mi opinión sobre la amnistía ya. ¿Que es a favor o en contra? Le he dicho que no me gusta la amnistía. O sea, en contra. Pero que en cualquier... Claro. Entiendo que dice claro al final. Yo no se sabía si dice claro. El hombre ya no sabía cómo salir. Yo creo que ha respirado cuando se ha terminado la entrevista y cuando ya ha colgado el teléfono, pues ha dicho, bendito sea Dios, ¿dónde me he metido? Bueno, ¿esto por qué lo cuento? Pues porque podría ocurrir, ya veremos cómo evoluciona Miguel Ángel Gallardo, ya veremos si le sacan tarjeta amarilla en Ferraz, si le dicen, oye chico, no te vayas por ese camino, vamos a ver si nos llevamos bien, etcétera. No tengo ni idea de lo que pasará en el futuro, pero a lo mejor podría ocurrir que a García Paje le haya salido una voz cómplice en esto de criticar decisiones como las que toma Ferraz con la ley de amnistía o con los pactos con los independentistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto por lo que respecta a lo que creo que es la gran noticia, que es ese acuerdo inminente. Y luego está, naturalmente, todo lo que vamos sabiendo a propósito del caso Koldo García, o del caso Ábalos, o del caso corrupción, o llamen ustedes como quieran. Los medios de comunicación, les decía antes, siguen expurgando el sumario de Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, y además siguen haciendo sus propias investigaciones. Y como consecuencia de esas investigaciones y de esa labor periodística, todos los días nos desayunamos con alguna novedad. ¿Qué tres novedades fundamentales, en mi opinión, hay hoy reflejadas en los medios de comunicación? Pues si leen ustedes, por ejemplo, El Confidencial, por empezar por ahí, El Confidencial es el periódico que más de cerca ha seguido las andanzas de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, y sus entrevistas con los directivos de Air Europa en el momento en el que Air Europa, en plena pandemia, necesitaba ser, auxiliada económicamente por el gobierno para salir de la situación en la que estaba, que necesitaba ser rescatada por el gobierno. Rescate que finalmente, como saben, se produjo. La cuestión es que hoy El Confidencial dice dos cosas interesantes. En primer lugar, le pone fecha y hora a entrevistas que mantuvo la mujer del presidente del gobierno con los dirigentes de la aerolínea rescatada. Y habla de una reunión el 24 de junio del año 20 y otra del 16 de julio del año 20, en plena negociación para el rescate. Pero es que después El Confidencial y también otros medios de comunicación, esto no es una exclusiva solo del Confidencial, reflejan el documento en el que Hacienda, la agencia tributaria, sostiene, y así se lo ha hecho saber en ese documento al juez Ismael Moreno, que el rescate de Air Europa fue el origen del caso Koldo García. De tal manera que podríamos llegar a la conclusión de que se empieza a estrechar el vínculo entre algunas de las gestiones que hizo Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y el caso Koldo García. Esta es la primera de las tres novedades. La segunda aparece reflejada en la portada del diario ABC, y es que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que ahora es vicepresidenta del gobierno, conocía irregularidades de la trama desde el año 2022 y no hizo nada para remediarlo. Y la tercera novedad aparece reflejada en la portada del diario El Mundo, donde se nos cuenta que el gobierno de Ángel Víctor Torres, cuando era presidente de Canarias, pagó más de 12 millones de euros a la trama de Koldo García
a pesar de hallar mercancía fake en la primera entrega, es decir, mascarillas que no eran servibles, y además de que en otro de los lotes que recibieron estaba claramente impresa la pegatina non-medical. A pesar de eso, pagaron más de 12 millones de euros por ese material. Bueno, estas son las tres novedades. ¿Y qué es lo que hace la oposición cuando se van resumiendo o conociendo nuevas novedades sobre el caso? Pues lo que hacen es que redoblan la crítica al gobierno y redoblan la petición de dimisiones. Hoy, por ir de lo general a lo particular, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, ha hablado de dos de estas tres novedades y ya cita en sus reflexiones, como escucharán enseguida, el nombre de Begoña Gómez y el nombre de María Jesús Montero. El presidente del gobierno debe dar explicaciones de la trama corrupta que afecta a su partido, a su gobierno y a su entorno más personal, después de lo que hemos sabido tanto el día de hoy y que afecta a su mujer y al número 2 en el Partido Socialista. A la número 2. Bueno, o al número 2. Puede estar refiriéndose a Cerdán, Santos Cerdán, que en realidad es el número 3, pero a lo mejor se refiere a él, como lo dice en masculino. Yo he interpretado inicialmente que se refería a María Jesús Montero, que es la vicepresidenta primera del gobierno. Pero bueno, en todo caso, yo creo que por ahí van los tiros de la oposición. Hoy también ha querido sumarse a esta procesión de denuncias Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ya lo ha hecho en días anteriores. Ella eleva el tiro. No crean ustedes que habla de nombres propios. Ella ya, cuando habla de la corrupción del PSOE, lo que habla es de una corrupción pues prácticamente generalizada. Nuestro documento 100 días, 100 escándalos, no solo no deja de crecer, sino que la curva de los escándalos empieza a dejar atrás la de los días. Se multiplican en una misma mañana. La trama de corrupción que invade al gobierno de Pedro Sánchez, con decenas de detenidos, ministros salpicados, presuntos cohechos, millones en paraísos fiscales y colaboradores relacionados siempre con lo más sórdido. Bueno, ven ustedes que se sigue moviendo en el plano de lo general, es decir, no desciende a los nombres propios. Y eso mismo es lo que ha hecho también Esther Muñoz, que es una de las portavoces, una de las nuevas vicesecretarias del Partido Popular, una de las nuevas incorporaciones de Alberto Núñez Feijóo a lo que es la estructura de Génova 13. Se llama Esther Muñoz y hoy hablaba de la trama de corrupción de Koldo García en estos términos. El mayor caso de corrupción de un gobierno en ejercicio desde Felipe González. Mientras miles de españoles morían, mientras no podíamos enterrar a nuestros familiares y amigos, mientras estábamos encerrados en nuestra casa, había una trama que se ramificaba por ministerios y gobiernos de comunidades autónomas del Partido Socialista que, con las mordidas que hacían de estos contratos, se gastaban el dinero en viajes, en Ferraris, en mariscadas, en fiestas y en prostitución. Esto por lo que hace referencia a lo general. Y ahora pasemos a lo particular, nombres propios. Hay uno que hoy ha sido, digamos, especialmente utilizado por el Partido Popular para exigir responsabilidades, que es el de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Hasta 3 personalidades distintas del Partido Popular han hablado de la necesidad de que Armengol abandone el cargo. Bueno, de hecho, y esta es una noticia que habrán visto también en otros medios de comunicación, hoy el Partido Popular le ha hecho llegar a Francina Armengol un documento escrito y razonado en el que le piden que dimita. Ellos sostienen que su continuidad al frente del Congreso de los Diputados es intolerable. Eso es lo que dice el documento. Luego, ante los medios de comunicación, a micrófono abierto, han explicado las razones. Escucharán a 3 dirigentes del Partido Popular. En primer lugar, a Borja Semper. La señora Armengol debe de dimitir, porque es responsable política máxima de una actuación de su gobierno indefendible, porque se ha creado y causado un quebranto de las arcas públicas. En segundo lugar, al portavoz parlamentario Miguel Tellado. Los españoles no merecen un gobierno que miente y un gobierno que tapa la corrupción. Y los españoles no merecen tampoco que la tercera autoridad del Estado esté bajo la sombra de la duda. Y en tercer lugar, al alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida. Todavía no ha dimitido, todavía sigue siendo presidente del Congreso. Pues que el Partido Socialista no vuelva a decir que es incompatible con la corrupción. Es decir, que no vuelvan a tomarle el pelo a los españoles con ese mensaje de que son incompatibles con la corrupción, de que ellos tolerancia cero. Mientras Francina Armengol siga siendo presidenta del Congreso, desde luego ningún miembro del Partido Socialista podrá sentirse orgulloso de la conducta que están teniendo en este gravísimo caso de corrupción.
Esto por lo que respecta a los voceros del Partido Popular. Pero es que Vox, que es el otro partido del bloque de la derecha, ha llegado más lejos. Ya no quiere la dimisión solo de Armengol, quiere también la dimisión de Pedro Sánchez. Escuchen a su secretario general. No entendemos cómo Pedro Sánchez no ha dimitido. Debe dimitir de manera inmediata y debe marcharse lo antes posible. No puede ser presidente Pedro Sánchez, ni puede ser presidenta la señora Armengol del Congreso de los Diputados. Bueno, ¿y qué dice el Gobierno para defender a Armengol, a Sánchez y a todos los salpicados o implicados en esta trama de corrupción? Pues pocas novedades, la verdad. Hoy ha hablado Esther Peña, que es la portavoz de la Ejecutiva, que habla todos los lunes, y que cuando le han dicho, oiga, ¿usted considera que Armengol tiene que dimitir? Pues ella ha dicho naturalmente que no. ¿Por qué? El razonamiento que ha seguido en voz alta, la verdad es que a mí me ha sorprendido. Escúchenlo. La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de la documentación en la que se está trabajando en este caso. Por tanto, es verdad que se está introduciendo en el debate el buen nombre de, en este caso, la expresidenta de Baleares, que, repito, no aparece en el sumario, no aparece en ninguno de los documentos que se están tratando y que se están investigando. ¿Por qué les digo que me sorprende este razonamiento? Porque el nombre de José Luis Ábalos tampoco aparece en el sumario. Y sin embargo a José Luis Ábalos se le pidió el acta de diputado y se fue al mixto porque no quería entregarla. Por lo tanto, ¿por qué se utiliza una vara de medir en un caso y otra vara de medir distinta en otro caso? Eso no nos lo han querido explicar, pero ese es el argumento, el razonamiento que ha querido utilizar Esther Peña en la rueda de prensa después de haberse reunido con la Ejecutiva Federal del partido. Y luego está lo que ha dicho Elma Saíz, que es la ministra de Seguridad Social, la única miembro del Gobierno, que a mí me conste, que hoy ha querido hablar para defender a Armengol. La verdad es que la defensa que ha hecho es de oficio, es decir, no hay ningún argumento exculpatorio, sencillamente su opinión es que naturalmente no hay ningún motivo para que Armengol se vaya. Absolutamente injustificada. Yo creo que forma parte de esa oposición que desde el minuto cero, desde que arrancó esta legislatura, lleva a cabo el Partido Popular de extender bulos y de embarrar e intoxicar. Bueno, bien, esto es lo que dice la ministra y mi obligación es que ustedes lo sepan. Y luego es más curioso todavía, es más llamativo lo que ha dicho a continuación la propia Elma Saíz, cuando le han preguntado, bueno, pero el Partido Socialista está actuando como debe, es decir, de acuerdo a las exigencias que plantea otros partidos políticos cuando la corrupción tiene otros protagonistas. Bueno, pues ella, y me imagino que el Gobierno, porque ella es miembro del Gobierno, entiende que sí, que el Partido Socialista está actuando con una celeridad y con una ejemplaridad difícilmente discutibles. Yo creo que hay que ser coherentes y dejar la hipocresía atrás, y lo que está claro es cómo se está respondiendo desde las filas socialistas a cualquier atisbo de corrupción con esa celeridad, y es bien distinta a otras respuestas que dan otros dirigentes. Bueno, están contentos en el Partido Socialista y en el Gobierno a propósito de la respuesta que le están dando a este caso de corrupción. No es así, o no podríamos llegar a esa misma conclusión si escuchamos a los socios del Gobierno. Y cuando digo de los socios del Gobierno me refiero a la izquierda del Partido Socialista, tanto a Sumar como a Podemos. Hoy Yolanda Díaz no ha querido dar nombres, por supuesto, porque no se mete en ese jardín, pero sí que ha dejado muy claro que lo que está pasando no le gusta un pelo. Escúchenla. Mientras que la mayoría ciudadana de nuestro país tenía miedo en pandemia, estaba asustada, estaba preocupada por la peor crisis sanitaria de la historia y que hemos conocido sin lugar a dudas en nuestras vidas, unos pocos golfos estaban ganando dinero con mascarillas fake, estaban intentando lucrarse a costa de la muerte y la salud de la ciudadanía. Y algo muy parecido es lo que dice también Podemos. Hay que distinguir entre Sumar y Podemos porque ya saben que no forman parte ahora del mismo conglomerado político. Bueno, pues Podemos también ha querido hablar, tampoco ha querido señalar a ningún nombre propio, no ha querido meterse en ese jardín, pero sí que ha dejado muy claro que ellos son partidarios de seguir investigando y de que se sepa toda la verdad. Lo que me permite pensar que no están bastante de acuerdo con lo que decía hace un momento Elma Saíz de que la respuesta que está dando el Partido Socialista y el Gobierno a esta crisis es satisfactoria. Ellos, me parece, no comparten esa opinión. Leticia Barquín. Buenas tardes. Los morados dicen que ellos no van a formar parte de la ley del silencio y exigen que el Partido Socialista devuelva hasta el último euro robado por el caso Koldo. María Teresa Pérez, portavoz. Desde Podemos creemos que este caso tiene que investigarse hasta el final, pero que sobre todo tiene que devolverse hasta el último euro robado.
En este caso, es el Partido Socialista el responsable de haber nombrado a Ábalos y a Koldo en el ministerio y, por tanto, es el responsable no solo de identificar lo que ha pasado, de investigar y de hacer todo lo necesario para evitar que vuelva a ocurrir, sino, sobre todo, es el responsable de devolver hasta el último céntimo, incluso respondiendo con su patrimonio. En Podemos asumen que el PSOE se está ciñendo en poner cortafuegos al tiempo que consideran que la corrupción es una práctica del bipartidismo. Por eso aseguran que el Partido Popular no puede dar lecciones de limpieza democrática. Lunes 4 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos por economía, donde el mercado laboral se ha recuperado del susto del arranque del año tras el fin de la campaña de Navidad y ha cerrado febrero con cifras no vistas desde hace casi 2 décadas. En febrero, la Seguridad Social superó los 20,7 millones de afiliados tras incorporar 103.000 cotizantes de media, mientras que el paro cayó en casi 7.500 personas hasta los 2,7 millones. La interpretación de estos datos nos la da Leticia Vaquero. El dato no deja de ser curioso por el contraste entre el aumento de los afiliados y el descenso del paro. En el mes de febrero ha habido una creación de empleo muy intensa, ya que el número de afiliados ha aumentado en 103.000 respecto a enero hasta los 20.700.000 trabajadores. Sin embargo, el paro registrado ha bajado en poco más de 7.500 personas hasta los 2.760.000. Para el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, estamos ante unos datos históricos. Piensen que este descenso de 7.500 personas contrasta con lo que solía ocurrir en los meses de febrero anteriores. Normalmente, en un mes de febrero habitual, en un mes de febrero normal, el paro registrado se hubiera elevado en más de 33.000 personas. Esto hace que estemos en el mejor febrero en términos de paro registrado desde hace 16 años. Lo que ha podido ocurrir es que los fijos discontinuos, que no estaban trabajando en el mes de enero, que por tanto no contaban como afiliados, pero tampoco como parados, aunque cobran la prestación, han podido volver a la actividad en febrero y ahora sí que elevan esa afiliación. No obstante, el paro ha bajado en todos los sectores, con el de servicios a la cabeza, y de nuevo el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha presumido de la calidad del empleo, donde el 46% de los contratos que se han firmado en el último mes son indefinidos. Y nueva propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con respecto a los horarios de la hostelería. La líder de Sumar, durante una reunión del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, ha contemplado la idea de que los restaurantes cierren antes, igualando sus horarios a los de los países europeos. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Esta propuesta ha generado una nueva polémica entre Yolanda Díaz y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha respondido en su cuenta de Twitter. Ayuso considera que las declaraciones de la vicepresidenta atacan directamente a la libertad de los ciudadanos y ha reivindicado que España es diferente al resto de Europa y tiene la mejor vida nocturna. En la misma línea, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido la libertad de horarios que hay en la capital. Es absurdo que una vez más la izquierda lo que pretenda es limitar la manera en la que viven los madrileños o viven los españoles, ¿no? Un sector en el que al final parte del éxito de lo que es la hostelería, la cultura gastronómica, el ocio en la Comunidad de Madrid pasa por eso. Y en una semana clave para que el Gobierno alcance un pacto con los independentistas en materia de la ley de amnistía, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha vuelto a insistir hoy en la necesidad de lograr que las lenguas cooficiales sean reconocidas como lenguas oficiales en la Unión Europea. Hace menos de 72 horas, durante su visita a Madrid, volví a pedir a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la inclusión de estas lenguas como lenguas oficiales en el Parlamento. Y lo he vuelto a formalizar mediante una carta que la he vuelto a remitir, había enviado una hace ya algo más de un año y medio, para formalizarlo en un acuerdo administrativo entre España y el Parlamento Europeo para el uso del catalán, el euskera y el gallego, lenguas cooficiales de España. En la crónica de tribunales, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la apertura de juicio oral para el excomisario José Manuel Villarejo y para 2 periodistas por el caso Dina, en el que se investiga el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos, Dina Busselham, desde que le robaron el móvil en 2015. La Fiscalía Anticorrupción solicita 5 años de cárcel para Villarejo y 3 para los 2 periodistas encausados, imputando a los 3 un delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión
a terceros. Y cambiamos de asunto porque esta madrugada se ha producido un trágico incendio en una vivienda en Villajoyosa, en Alicante, que se ha cobrado la vida de 3 personas. Se trata de un menor de 5 años, su padre y su abuela. Otras 15 personas han resultado heridas por inhalación de humo, pero a esta hora todas ellas han sido dadas de alta. A diferencia del reciente incendio de Campanar de Valencia, en esta ocasión las llamas no se han propagado a otras viviendas, aunque aún se desconocen las causas que originaron el incendio. El Ayuntamiento de Villajoyosa ha decretado 3 días de luto oficial en memoria de las 3 víctimas mortales. Ángeles Hernández. El fuego se originó en la planta número 11 poco antes de las 2:15 de la madrugada. Una sobrecarga en el enchufe del salón ha sido la causa del incendio, según ha asegurado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Los fallecidos son la abuela, su hijo y su nieto, este último de tan solo 5 años. Además, han tenido que ser asistidos otras 15 personas por inhalación de humo. El incendio generó mucho humo y llegó a afectar a espacios comunes. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha resaltado la rápida actuación de los efectivos. Podemos decir también que, sin duda alguna, los trabajos de extinción de todos los efectivos de emergencias y bomberos han sido altamente efectivos. A las 5 de la mañana estaba el edificio plenamente realojado. Al lugar acudieron varias unidades de la Guardia Civil, Policía Local de Finestrat y Villajoyosa, bomberos de Benidorm, Alicante y San Vicente del Raspeig y varios equipos médicos. En Almería, la Guardia Civil investiga la presencia desde el pasado sábado de al menos 6 narcolanchas en la zona de Cabo de Gata, donde se habrían refugiado por el temporal. Las embarcaciones no parecen portar carga de ningún tipo, pero son susceptibles de poder realizar posibles delitos o infracciones relacionadas con el contrabando. Sin embargo, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha vinculado hoy la presencia de las narcolanchas como una consecuencia de la presión policial y ha justificado que no se actuará contra ellas por motivos de seguridad. Se lleva a cabo por parte de la Guardia Civil una acción muy integral, muy potente, de mucha presión para conseguir la detención de los narcotráficos, por supuesto, y de forma permanente para erradicar y desarticular estas organizaciones criminales, y eso, pues en este caso concreto, la consecuencia ha sido que ha habido por parte de las narcolanchas, se han buscado refugio en otro lugar. Y una noticia de última hora, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado este lunes inconstitucional la expulsión del expresidente Donald Trump de las primarias republicanas en Colorado, un fallo que le allana el camino para ser elegido el candidato de su partido a la presidencia. Y fuera de nuestras fronteras también terminamos contándoles que el Gobierno de Haití ha decretado el estado de emergencia y el toque de queda nocturno después del ataque el sábado a la principal cárcel del país por parte de grupos pandilleros, en el que murieron al menos una decena de personas y tras el que se produjo una fuga masiva de presos. El toque de queda está vigente desde este pasado domingo hasta el 6 de marzo y se aplicará entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana. En casa de Herrero, Es Radio.